días. Le damos la bienvenida a este su programa de Corazón a Corazón, la entrevista. Mi nombre es Gilberto Rodríguez y es un placer tenerles aquí en esta mañana. Hoy nos visita el pastor y reverendo Héctor Rivera Renta. Para mí es un placer y un gusto tenerle aquí hoy con nosotros en esta entrevista. ¿Cómo está usted? Dios le bendiga y muchas gracias, hermano Gilberto. Pues estamos bien, gracias al Señor. Consideramos que esto es una gran responsabilidad y un gran privilegio estar con ustedes en esta programación. Amén, qué bueno. Pues este día esta noche vamos a estar entrevistando a nuestro querido hermano Héctor Rivera Renta y queremos saber un poquito sobre el libro, el poemario. Por ahí se habla muchísimo de que usted tiene unos poemas preciosos y que ha escrito varios libros. ¿Qué nos puede comentar a raíz de eso? Bueno, sí, por la gracia del Señor, desde jóvenes, desde que nos convertimos, nos gustaba declamar, nos gustaba escribir poesía. En mis estudios universitarios comencé a escribir a mis 18 años y he publicado por la gracia del Señor 3 poemarios. El primero en el 2004, Lirio recién abierto, que narra mi conversión antes y después. Y entonces posteriormente publiqué este que tengo en mi mano, se llama Vengo a buscar tus pasos. Tiene diferentes partes, diferentes temáticas, todo cristiano. Y el último, que lo tengo por aquí también, que es un poema que escribí durante la pandemia, en el año 2020, sobre Moisés, que es toda la vida de Moisés en versos. Que de hecho voy a tener el placer de entregárselo a usted aquí mismo y regalárselo aquí, dedicado a usted, hermano Gilberto. Amén, qué bien. Moisés, su vida y obra en versos. Comencé pensando que era un poema pequeño, pero a la larga terminó con 142 estrofas de 8 versos, así que hay más de 1000 versos ahí. Wow, que podemos escribir varias canciones y ponerle música. Cuando ustedes lo deseen, tiene todo el permiso y todos los derechos concedidos. Amén, qué bonito, gracias. Gloria a Dios. Bueno, queremos conocer al reverendo Héctor Rivera Renta desde su niñez, porque es posible que todos lo conozcan por un buen predicador, porque ha sido un excelente líder dentro de nuestra organización, que eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero antes de que me hable sobre sus comienzos desde su niñez, me gustaría que nos declamara un poema. Por lo menos yo usualmente lo hago que los leo, porque tengo tantos poemas que ya la memoria no me da para tanto, para aprendérmelo. Pero por lo menos le puedo leer alguno de ellos. Tengo por aquí uno separado del poemario Vengo a buscar tus pasos. Es un poema que me gusta mucho porque de una forma poética doy a conocer ese llamado del Señor específicamente al ministerio, ¿verdad? Claro, uno lo pone en la imaginación porque es algo poético, pero es el encuentro con el Señor y el llamado al ministerio. De hecho, se llama Encuentro y Llamado. Encuentro y Llamado. Este poema es verso libre, no tiene una rima como tal, ni consonante ni asonante, sino que es un poema suelto, como se llama en literatura. Se llama Encuentro y Llamado para la gloria del Señor. Dice así el poema. He llegado hasta un huerto. Está mi vida a oscuras y no hay paz en mi pecho. Sigo la ruta trazada en el polvoriento suelo. De repente me encuentro ante un sepulcro nuevo. La piedra está corrida, no se ve nada adentro. ¿Qué habrá ocurrido aquí?, grita mi pensamiento. Busco a mi alrededor respuesta a lo que siento. En lo alto de un árbol canta claro un jilguero. Entonces lo contemplo. Viste blancos vestidos más claros que los cielos. Es de luz transparente el fulgor de su cuerpo. Me habló con voz profunda, más sonora que un trueno, diciendo claramente: yo te traje hasta aquí. Há rato que te espero. ¿Me esperas? ¿Me conoces? Pregunto y también tiemblo. Desde la fundación del mundo eres mi siervo. Te puse en mi camino desde tu nacimiento. Soy Cristo el Redentor, el Hijo del Eterno. Por ti morí en la cruz.
por ti vivo de nuevo. Te llamo a mi servicio en el altar y el templo. Te llamo a pescar almas, como a Pablo y a Pedro. Qué hermoso, qué Alabado el hermoso. Señor. Qué hermoso, nos habla de la resurrección, nos habla de la muerte y nos habla de que lo escogió El llamado del Señor. desde niño para el trabajo que el Señor tenía y el llamado en su futuro. Amén. Y hasta aquí Dios le ha ayudado. Así es, para la gloria del Señor. Qué bueno. Amén. Bueno, y entonces queremos conocer a Héctor Rivera Renta. ¿Qué nos puede hablar de su niñez, del entorno en que nació, sus padres, los hermanos? Pues yo nací en el 1946, acabo de cumplir 75 años, el 31 de agosto. Y nací en el barrio Collores de Juana Díaz, un barrio célebre para los efectos de la literatura y del pueblo puertorriqueño, porque allí nació el poeta nacional don Luis Llorén Torres, que de hecho mis padres, papi y mami, lo conocieron. Mi papá se llamaba Félix Natividad Rivera Mercado, mi mamá Luz Renta Rodríguez, y nací en el barrio Collores, frente a una hacienda llamada Las Magas, de aquellas haciendas cafetaleras de aquel tiempo. Recuerdo de mi niñez todas esas andanadas. Supe lo que es caminar descalzo, supe lo que es caminar con remiendos en los pantalones. Eran años de pobreza en la década del 50. Correteando por todo aquel barrio. Nací a la orilla de un río, el río Guayo. Desde los 4 años ya estaba en los charcos nadando. Es decir, una niñez bien humilde, bien sencilla. Hermosa. De mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucha libertad. Oh sí, hermosa, sí, corriendo los montes, comiendo frutas y haciendo todas las cosas que hacía un niño en aquel tiempo, que se pueda dormir con las ventanas abiertas en mi barrio. ¿Cuánto daríamos hoy en día por volver a vivir así, verdad? Tengo bastante poemas de mi nostalgia, tengo muchos poemas de mi nostalgia, del río, de las frutas de mi niñez, de los charcos, de las tiendas, de todas esas esos no están publicados. El poema se llama Latidos de Cundiamor. De hecho, la introducción de ese poemario, que pienso en algún momento publicaron, que es poesía secular, pero poesía sana, poesía de nostalgia. La introducción de ese poemario es una décima, que dice así: mi verso lleva en la frente la luz de la pomarrosa, es pitirre que se posa sobre una ceiba valiente, es huella viva y consciente de la alegría y el dolor, voz de dulce ruiseñor que hace un dueto con el río y pone en el pecho mío latidos de cundiamor. Eso está hermoso. Ese libro hay que conseguirlo cuando salga, porque ese libro yo estoy seguro que nos va a llevar a esos tiempos, ¿verdad? Y nos va a transportar y lo vamos a disfrutar. Yo disfruté mi niñez, tengo que decir, disfruté mi niñez por mis andanzas del barrio, mis compañeros de escuela, mis hermanos, que somos 7 por todos, 6 varones y una muchacha. Una sola hembra. Una sola, la número 6 de los 7. Wow. Hoy, precisamente hoy, que la llamé y no tomó el teléfono, cumple 73 años ella. Pues la felicitamos. ¿Cómo se llama ella? Gladys Rivera. Gladys Rivera, le felicitamos. Le felicitamos, que cumpla muchos más y que el Señor le bendiga. Amén. Amén, sí. Y entonces, de esos hermanos, ¿todos perseveran? No. ¿No? Curiosamente no. De esos hermanos, 2 servimos al Señor. Wow. 2 servimos al Señor. Y de hecho venimos de una familia, especialmente por parte de madre, bien amarrada al catolicismo romano, que fue lo que trajo Colón en los barcos de España. Sí. Pero mi hermano tuvo una experiencia en su vida que lo trajo a los caminos del Señor, y de él me usó a mí como punto para evangelizarme, y me ganó para el Señor. Y somos los únicos 2 que le servimos. Qué interesante. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, mi hermano, que vive aquí en Palm Bay, aquí en la Florida, mi hermano era un muchacho igual que yo, o sea, me lleva a mí 3 años. Éramos bien apegados desde niños los 2. Él tuvo un accidente en la escuela donde, jugando el juego de softball que llaman, él fue a coger una pelota que se batió de foul, y el muchacho que estaba bateando no se dio cuenta que él estaba allí. Hizo un swing con el bate, de esos que hacen de práctica los peloteros,
y enganchó y le dio a mi hermano en la cabeza, Wow. le astilló desde la mitad de la frente hasta la oreja izquierda. Todo ese lado se lo sacaron en astillas en una operación. Un trauma terrible. Un trauma tremendo. Bueno, mi hermano estuvo 5 días inconsciente, lo operaron sin permiso de mis padres en el hospital de Ponce, de distrito de Ponce. Yo recuerdo, tengo vívido en mi mente mi mamá y mi papá llorando en la sala de casa, pensando que mi hermano se iba, que mi hermano perdía su vida. Pero en el propósito de Dios, Él sabe lo que hace y cuándo lo hace. Mes y medio después del accidente, mi hermano llega a casa otra vez de alta porque pudo recuperarse. Pero hermano Gilberto, con una hondonada desde la mitad de la frente hasta la oreja, con una hondonada, Wow. porque ahí le sacaron todos los huesos del cráneo de esa parte hecho astillas. Y le dijeron, tienes que cuidarte porque tú no podemos hacer nada por ti porque tienes el cerebro debajo del cuero cabelludo sin ningún tipo de protección. Prácticamente expuesto. No puedes tirarte de cabeza a los ríos, no puedes subir a árboles, no puedes caminar por casas altas que sean de columnas o de zoco, como decían en Puerto Rico, que puedas chocar, no puedes jugar trompo, no puedes tirar, no puedes hacer nada. Tienes que cuidarte mucho porque la vida tuya está en un hilo, cualquier golpe ahí te va a afectar directamente el cerebro. Correcto. No pueden ponerle nada porque todavía su cuerpo está creciendo. Le dijeron, cuando cumplas 25 años, tenía como algunos 14 o 15, regresas, entonces te operamos y te ponemos algún metal ahí para protegerte, pero por ahora no, porque todavía estás en crecimiento. Eso hizo que mi hermano se aferrara a la religión, pero a la religión que conocemos en casa. Católica. Se hizo su rosario de camándulas de río, ¿sabes? Sí, Camándulas de río. sí. Y entonces se hizo una cruz más alta que él, caminaba al monte, se pasaba rezando el rosario, iba todos los domingos a misa, todos los domingos confesaba, todos los domingos comulgaba. Pues porque él decía, y eran las palabras que él decía, porque la gente empezó a decir que estaba loco por los ritos que hacía y el aferro a la religión. Y le decía, es que si muero joven yo quiero salvar mi alma. En algún momento pensó en ser sacerdote. Y cuando eso ocurrió, entonces un anciano de la iglesia, de la parroquia, que llaman los católicos allá en Collores, Santiago Apóstol, la parroquia, un anciano le llevó una Biblia, Nácar Columna, versión católica de hecho, para que él la fuera estudiando y leyendo por si acaso iba al seminario, ya la supiera. Y leyendo la palabra empezó a comparar lo que él practicaba con lo que decía la Biblia. Wow. Y ahí entonces el Señor empezó a tratar con él y en algún momento se desprendió del rosario, se desprendió de la cruz y un día oró al Señor, ese es su testimonio, ¿no? Y oró al Señor y le dijo, Señor, yo quiero salvarme, yo quiero conocer dónde está la verdad, dime dónde está la verdad porque lo que estoy practicando no cuadra con lo que dicen las Escrituras. Qué terrible. Qué interesante, ¿verdad? Entonces esa misma noche que oró así, soñó y que el pastor José Pagán, que era el pastor de Collores en ese momento, con un grupo bien pequeño, la obra estaba comenzando en Collores, le apareció en un sueño y le decía, le respondía a la pregunta que él hizo en oración. Le dijo, ¿estás buscando la verdad? Esta es la verdad, y le puso la Biblia en las manos. Y ahí, a los 2 días, volvió a orar porque estaba muy amarrado al catolicismo romano. Y entonces, 2 días después volvió a orar, Señor, mira, apareció esto, ¿qué hago? Mira mis dudas. Y entonces se le apareció el Señor en ese sueño, ya 2 días después, y le dijo, ya yo te hablé, ahora depende de ti. Sí, el Señor venía bregando. Y volvió para la iglesia, se convirtió al Señor y creó un revuelo en mi casa. Creó un revuelo en mi casa. Me imagino. Sabíamos que que su papá le dio un ataque. Se volvió loco, el golpe lo volvió loco. Nada. Y entonces me utilizó a mí para empezar a ejercitar el evangelismo, a ver a quién se ganaba de casa. Y todas las noches antes de acostarnos, como dormíamos juntos en aquel tiempo, se podía, los jóvenes, los muchachos dormíamos juntos, uno con el otro, en el mismo cuarto. Y me dijo, me señalaba antes de acostarse, estarán 2 durmiendo, uno será tomado, otro será dejado. Y así me tuvo 6 meses y con ese versículo bíblico, aquí estoy hace 57 años para la gloria de Dios. Por eso. Gloria al nombre del Señor, sí. Qué tremendo. Claro, papi después se convirtió. Después mami se convirtió antes de morir.
Mi abuela materna, que murió de 109 años, se convirtió ya casi a los 90 años. Mis tías maternas, todas todas murieron en el Señor, o sea, todas menos una. Es interesante porque la fe se regó y tenemos primos y tenemos sobrinos todos en la iglesia hoy día, gracias a ese que sembró la semilla en casa. Qué bueno, gloria a Dios. Sí, alabado el Señor. Tremendo testimonio. Sí, amén. Y entonces, cambiando un poquito el tema, Héctor Rivera Renta, el pastor. Ajá. Tengo entendido que usted ha tomado ciertas responsabilidades dentro de la institución de la Iglesia de Dios Pentecostal MI en Puerto Rico y aquí en los Estados Unidos. Es correcto. ¿Cómo ha sido esa trayectoria desde que usted comenzó el Evangelio hasta que el Señor lo fue llevando hasta llevarlo hasta ese lugar? Pues como todo, me convertí a los 17 años, casi para cumplir 18. Empezaba en ese tiempo también en la universidad. Perseveré con los jóvenes de la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo. Ahora todo el mundo le llama AJEC, pero antes simplemente Embajadores de Cristo. Entonces empezó el Señor a bendecirme de tal manera que ya para yo me convertí en el 64. Ya para el 66, 67 estaba ya liderando a los jóvenes. Me eligieron en el 68 a la Junta del Distrito de Ponce de los jóvenes embajadores de Cristo. Llegué a ser vicepresidente del distrito, que era el líder del distrito para los efectos. Había una directiva regional y había por distrito. Yo era el vicepresidente del distrito, el que diría a los jóvenes de todo Ponce. Posteriormente me eligieron a la Secretaría de Relaciones Públicas de la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo a nivel regional. Cuando estaba de presidente hermano David Ramos Torres. Y luego, posteriormente, llegué hasta la vicepresidencia de toda la región de Puerto Rico, de la AJEC, con el hermano Pedro Vázquez, que falleció este año pasado, lamentablemente, sí. Pues luego, entonces, estando como miembro de la Iglesia de las Vallas de Ponce y líder de los jóvenes, empecé en una ocasión a sentir un vacío bien profundo en mi vida. Yo decía, pero ¿por qué? Estoy haciendo lo que siempre he hecho, orando, leyendo o ayunando, estudiando las escrituras, leyendo las escrituras porque ya predicaba. O sea, que estando activo, predicando, con una responsabilidad grandísima en sus manos, correcto, de toda la juventud, correcto, de la región. Ajá. Usted me dice que tenía un vacío. Era el copastor sin título de la iglesia. Era perfecto ayudante del pastor. Era el maestro de adultos de la iglesia local. Y sentí un vacío en mi vida inexplicable, que ya busqué a un hermano, de esos hermanos de oración de la iglesia mayores, el hermano Alejo, y le digo, Rosado, y le digo, hermano, estoy vacío. Él se asombró, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Eso es imposible. Es que mira las clases que tú das, tú predicas. ¿Has dejado de hacer algo? No, hermano Alejo, sigo orando, sigo ayunando, sigo estudiando la palabra, pero estoy vacío. Wow, presidía la sociedad misionera de la iglesia local. Y en esa situación voy a llevarle, salgo de un programa radial que teníamos con otro hermano, el compañero Ramiro López, que han patrocinado también en Ponce. Luego teníamos el programa de la iglesia a cargo nuestro en la emisora Radio Señoral en Ponce, que se llama Palabras de Libertad. Y salgo de ese programa para llevarle la ofrenda del culto del misionero anterior al presbítero, que a su vez era el director de misiones del distrito. Y voy a llevarse al hermano Fernando Sánchez. Y me dice, a buena hora llegaste. ¿Qué pasó? Atiéndeme la iglesia de las Raíces en Ponce, un barrio de Ponce, que estaba a hora y media de casa. Atiéndeme allí en lo que yo pongo allí a un pastor, consigo un pastor. Vete 2 semanas. Yo no puedo hacer eso porque tengo que dar escuela bíblica. No te preocupes, yo soy el presbítero, yo hablo con el pastor. Con todo eso voy al pastor y le digo, pastor, el presbítero me dijo que fuera a atenderle, me dijo, no vaya. Ya él sabía. Entonces, bueno, no vaya porque si va se queda. No, yo dije, no, si por 2 semanas nada más me dio el presbítero. Me fui, porque entonces el presbítero llamó al pastor y le dijo, déjame ese muchacho. Manuel Beto, cuando yo llego a aquella, era de las vallas allá, de casa era como 1:30, casi 1 hora de la iglesia, porque yo bajaba a Ponce a la iglesia. Y a todo esto, ¿ya estaba casado? Sí, estaba casado con hijos. Sí, estaba casado, sí.
2 hijos, 3 hijos. Entonces bajo y voy a la iglesia, y cuando llego allí y me paro en aquella capilla, no era un grupo pequeño de hermanos, cuando llego a aquella capilla y subo, porque es una escalerita y las parcelas quedaban abajo, yo me paro en aquella escalera y miro toda aquella comida, yo digo para mis adentros, y yo creo que hasta lo dije verbalmente: si me dejan aquí, me quedo. Pero se siente vacío. Claro, estoy con ese vacío. Pero si me dejan aquí, y cuando yo digo si me dejan aquí, me quedo, hermano Alberto. Ahí va la palabra. Empezó a llenarse el vacío. Siento que como un calentón desde los pies que empieza a subir por todo el cuerpo hasta que me llena la cabeza. Y todo aquel vacío que tenía se llenó como de una alegría, de un gozo, de un deseo de quedarme allí. Qué tremendo. Y pastorear. Y así pasó. Me quedé casi 3 años, 2 años con 11 meses exactamente. Wow, es que Dios ahí comenzó. Luego de eso me traslada, de hecho, cuando empecé en el ministerio, te dije que me quedaba allí, y el presbítero me dijo: vas a tener que quedarte allí, tú vas a ser el pastor de esa iglesia. Y yo, ok. Yo me acuerdo que yo me arrodillé una ocasión y le dije: Señor, las ovejas son tuyas, yo simplemente te las voy a cuidar. Oye bien lo que te voy a decir, así, al Señor: yo no voy a pedir traslado de ninguna iglesia para nada. El día que tú creas que yo he terminado en esta y que vas a llamarme a otra, lo vas a hacer tú, porque el traslado yo no voy a pedir. Problemas los vas a resolver tú, porque las ovejas no son mías, son tuyas. Simplemente me vas a ayudarme a resolverlo y ya está. Y jamás, pastoré 5, nunca pedí traslado. Me fueron a buscar para que fuera a Hogares Seguros, otro barrio de allá de Ponce, cerca del Cerro Maravilla, tristemente célebre. Y de ahí el Señor me lleva al Coquí de Salinas. En la primera estuve 2 años con 11 meses, en la segunda 1 año y medio, en Salinas casi 7 años. De ahí, por una profecía, proféticamente anunciado por una profecía, una hermana de la iglesia va donde mí para decirme en el 87, en 1987, me dijo: en febrero, antes que termine este año, usted va para otra iglesia, el Señor lo va a llevar a otra iglesia, le va a dar un ministerio más poderoso y más productivo y más exitoso que el que ha tenido aquí. Me lo dijo llorando. Yo le dije: hermana, si es palabra de Dios se cumple, si no, no se preocupe, tranquila. Eso fue en febrero. En octubre me estaba llamando Pedro Martínez Lugo, que era el presidente de Puerto Rico, para que fuera a Calle. Fue mi pastor. Para que fuera a Calle. Y entonces cuando llego a Calle, oiga esto, cuando llego a Calle y me paro con toda mi prole, que ya eran 7, 2 nacieron en Salinas, con todos esos muchachos que ya eran 7, 4 muchachos y 3 muchachas, la mayor ya era una adolescente, ya una joven. O sea que usted fueron 7 hermanos y tuvo 7 hijos. La dice que son 4 y 3, 4 varones y 3 muchachas. Cuando yo me paro con todos esos muchachos al frente de toda la iglesia, allá un diácono de la iglesia de Calle, todavía no había entrevista, no había nada, simplemente era el candidato que viene para aquí, para el designado. Cuando llego allí, un diácono, después eso me lo dice él a mí, el hermano Félix Fuentes, le dice a la esposa: ese va a ser nuestro pastor. Así lo vi yo en un sueño, con toda esa con sus muchachos todos allí en el altar. Y ahí me quedé 11 años. 11 años más. 11 años. En el 95, bueno, tuve 8 años consecutivos, del 87 hasta el 95. En el 95, la asamblea me elige secretario regional de Puerto Rico. O sea, Nunca fui presbítero. Ya entramos al ejecutivo. Nunca fui presbítero. Yo pasé directamente del pastorado al ejecutivo. Al ejecutivo. Que a veces pasa presbítero después. No, yo fui directamente, me dieron secretario regional. Eso es a tiempo completo. Tengo que dejar el magisterio, porque fui maestro 28 años en Puerto Rico. Tengo que dejar el magisterio, renunciar eso era un dilema: renuncia al magisterio. No, renuncié porque entendí que era del Señor. Entonces estoy 3 años hasta el 98, y en el 98 me elige la asamblea vicepresidente de toda la región de Puerto Rico, siendo Pedro Torres Vela, que es el presidente. Entonces vuelvo a la iglesia como miembro del 91 al 2001. O sea, del 95 al 98 me quedo como miembro, siendo secretario general. ¿En la de Calle? Regional, sí. ¿En la iglesia que usted pastoreó? Sí, me quedé como miembro y me quedé viviendo en Calle. Sí. Mi esposa y mis hijos eran miembros de la iglesia y yo también. Es verdad que corría a la isla para las gestiones secretariales, pero me imagino que los hermanos de la iglesia estaban muy contentos. Oh, sí, estaba allí, sí. Entonces, en el 98 me eligen vicepresidente, ya ahí no es a tiempo completo,
el que era pastor, que era David Ramos, que me sustituyó, vuelve a la secretaría, y entonces la iglesia y yo, ambos, pedimos que me dejaran en calle, y me quedé en calle otra vez. A pastorear otra vez la por iglesia. Segunda vez. 3 años más. Qué tremendo. 3 años. En el 2001, por medio de una profecía también, que el Señor usó al hermano Fernando Morales en octubre del 2020 y a la hermana María Rodríguez en Calley, me envía el Señor a Connecticut, a New Haven, Connecticut, a pastorear. Y dejo una tremenda iglesia de Calley con 250 miembros, bien sólida económicamente, con 8 cuerdas de terreno. Habíamos comprado 5 cuerdas de terreno que teníamos al lado de las 3 que teníamos nosotros, con $150,000 en el banco de la cuenta para construir un nuevo templo. Y salgo para Connecticut, y en Puerto Rico no querían dejarme ir, pero el Señor me envió para Connecticut. Me acuerdo de las palabras que me dio el Señor en el altar de Calley: por haberme obedecido te bendeciré. Hay que ser obediente. Y me fui para allá. Sí, lo único que había que obedecerlo, y en bajo qué circunstancias. Yo dejo acá una iglesia sólida que me tenía muy bien, en casa pastoral, con todo gasto pago y todo. Y me voy a acomodarme con cinco personas en un sótano en Connecticut. Un cambio fuerte. Y tuve Cambio fuerte. fuerte cambio, pero estaba obedeciendo. Y la gloria es para Él. Eso, amén. Y Él cumple la palabra, te bendeciré. Me fui a trabajar otra vez de maestro En Connecticut. en Connecticut, 9 años, como maestro de español como idioma universal, no segundo idioma, como idioma extranjero. Y trabajé 9 años muy bien. Dios me bendijo, pero tremendamente. Todavía sigo contando las bendiciones del Señor, porque todo proviene de esa experiencia de por haberme obedecido te bendeciré. De hecho, ahí el Señor me cambió unas lenguas. Me cambió las lenguas que yo hablaba. Desde ese momento, la experiencia fue tan tremenda, hermano Gilberto, que eso fue en un retiro miércoles. Y empecé a hablar en otras lenguas a las 10 de la mañana, eran las 2 de la tarde y yo no podía hablar español. Yo pensaba y quería hablar en español, pero lo que salían por mis labios eran lenguas. Tuve que escribir una notita a la misionera de la iglesia: despida usted el retiro porque yo no puedo hablar español. Ella se echó a reír. Yo escuché una predicación suya en una asamblea, una convención. Ajá. Y esa noche usted predicó, yo creo que era el día que usted se retiraba. La Bienal del 2016. 2016. Aquí en Orlando, precisamente. Correcto. Yo la escuché a usted hablar unas lenguas hermosas, unas lenguas tan lindas, y era como un idioma parecido al árabe, algo así, bien parecido, pero unas lenguas preciosas, hermosas. A mí me dice mucha gente que es hebreo, pero yo no sé hebreo, yo no sé nada, yo no sé. Mi hermano domina el hebreo, el arameo, el griego, porque es un estudioso de los manuscritos originales. Él trabaja con el samaritano, con el siriaco, con esos idiomas originales. Pero yo no sé nada de hebreo, ni de griego, ni de nada, ni de arameo, nada de eso. La gente dice así. De hecho, pasé por la experiencia de predicar en Elizabeth, New Jersey. Y en medio del mensaje comencé a hablar en lenguas. De hecho, ahí se detuvo el culto porque se manifestó la presencia del Señor de una manera gloriosa. Y eso fue un viernes, y el domingo me llama el pastor para decirme: hermano Héctor, tengo algo que decirle. Y sí, me dice, pues, según ayer, cuando estaba hablando en lenguas el viernes en el culto, hay una hermana de la iglesia que es judía convertida, conoce el hebreo, y dice que usted lo que hablaba en lenguas era en hebreo. Estaba diciendo: yo estoy aquí, estoy hablando yo. Wow. Sí, Hermoso. lo que sea, yo no sé, pero yo, pues, a veces uno piensa, es que cuando vienen las lenguas, y hay que hablar. Y lo mismo en casa, de rodillas orando, que me pasa con muchísima frecuencia, que predicando, y si hay que hablarla, la hablo. Lo que sea, pues ya el Señor sabrá. Una de mis inquietudes es: Señor, si hay algún mensaje particular que tenga para la iglesia, por favor, levanta a alguien que las interprete, alguien con ese don de interpretación de lengua, que yo llegue a verlo en mi juventud. Yo llegué a ver el don de interpretación de lengua. Yo lo vi, lo viví. Pues entonces, en esas andanzas, mi hermano, pastoreé 9 años más en New Haven, y de ahí me eligieron en el 2010 para secretario general. De hecho, en el 2004, siendo ya ejecutivo también en la región del Este, porque al año de estar en la región del Este, yo llegué en el 2001, en el 2002 me eligieron vocal de allá de la región del Este. Había sido 3 años secretario en Puerto Rico, 3 vicepresidentes,
2 años entonces vocal en el este. En el 2004 en la Bienal de Anaheim, California, me eligen vicepresidente general. Y estuve 6 años hasta el 2010, del 2004 al 2010. En el 2010 me eligen secretario general, que entonces tengo que regresar de Connecticut para Puerto Rico otra vez, hasta el 2016 que me jubilé. O sea, tuve 20 años como ejecutivo, y cuando llego aquí a la región jubilado, en el 2017 me eligieron también aquí en la vocal en la región. En la región. Y estuve hasta el 2019 y dije, de aquí no sigo. 22 años como ejecutivo para la gloria del Señor en 3 regiones, más la oficina internacional. Una experiencia maravillosa. Oh, sí, no, extraordinario. Yo jamás pensé, como yo diría, los planes de Dios son una cosa extraordinaria. Claro, debo aclarar, y lo digo no para mí, sino para la gloria de Dios, que todo esté enmarcado en la obediencia. En el 2001 hubo una decisión que tomar, pero la tomé pensando que era el Señor que me encomendaba, y las experiencias me han demostrado que sí, que fue el Señor el que me envió. De hecho, en Connecticut yo llego para 5 hermanos, en un sótano. Pasamos frío, pasamos calor en aquel sótano de una emisora que me concedió el tiempo allí. Allí estoy 3-4 años, y los 5 se convirtieron en 45, que ya no cabíamos. Alquilamos un salón de una iglesia de afroamericanos, y hubo una explosión, 70 hermanos en aquel salón, y tampoco cabíamos. Empezamos a buscar dónde comprar, y aparece la oferta. Salimos a alquilar, a rentar una iglesia metodista, que lo que habían eran 8 hermanos, 8 señoras, 8 hermanas metodistas, y no nos alquilaron. Y entonces la ponen a los 8 meses, la cierran y la ponen en venta. Postulamos 6 y tomaron la de nosotros. Según el realtor, estaba en $867,000, con todo y que a veces hacerle unas mejoras. ¿Sabe por cuánto la conseguimos? Por $340,000. Wow. Y habían otras personas que... Oh, sí, 5 más. O sea que cuando Dios está en el asunto, Dios trae crecimiento, Dios abre las puertas, Dios resuelve todas las situaciones. Mire la experiencia, mire qué curiosidad, para que veamos que Dios usa a cualquiera. Mire la experiencia. El sacerdote de la parroquia Santa Rosa de Lima, de allí de New Haven, llegó a decirle a la iglesia en una homilía dominical: recen para que sean los pentecostales los que compren el templo metodista, que no sea nadie para montar allí una barra, ni un negocio, ni una tienda, nada, que siga siendo templo. Qué bueno. Y eso me lo dijeron a mí maestros, compañeros míos de trabajo en la Escuela Superior de Wilbur Cross en New Haven. Mira, el sacerdote dijo en la homilía que hacemos para que ustedes compren eso. Qué tremendo. Y la compraron, y nos la consiguió el Señor a nosotros. Y todavía está en pie. Allí está en pie. No solamente eso, cuando salí yo en el 2010 para Puerto Rico por la elección de la asamblea, que de hecho la remodelamos y la inauguramos en abril del 2010, y en julio me mandé el Señor para Puerto Rico. Así que tuve 3 meses con nada más, 3 o 4. Y entonces le dejamos, creo que eran 96 a 100 personas al hermano pastor que está allí ahora. Ya tiene sobre 400 personas. Una iglesia en crecimiento. Oh, sí. Que sea bendecido. No. Dios dijo: por haberme venido te bendeciré. Y Dios cumple. Dios fiel a su palabra y a sus promesas. Amén. Y para el gloria estamos aquí. 33 años directamente en el pastorado, y entre ellos 22 como ejecutivo. Una victoria en su vida. Poderosa. Mi familia, que antes no sabe del evangelio, llegaron a decirle hereje a mi hermano cuando se convirtió. Pero mi papá se convirtió, y de qué manera. Y para él era una satisfacción tan enorme. Yo todavía lo recuerdo a él con su sencillez. Murió a los 95 años. Es decir, yo tengo un hijo ministro. Para él eso era una satisfacción, un orgullo tremendo. Y le doy gloria a Dios por eso. O sea que usted debe llegar a una buena edad, porque usted se ve muy bien. Bueno, vamos a ver, nadie sabe. Vamos a ver hasta dónde el Señor nos tiene en esta tierra. Estamos conversando con el reverendo Héctor Rivera Renta, una experiencia hermosa que nos ha traído, una historia y un bagaje maravilloso en el Señor. Pero le quería preguntar al reverendo, ¿cómo usted ve los tiempos en que estamos viviendo? Bueno, no es bueno comparar tiempos, pero
eso se cae de la mata, como dicen en mi barrio. Y lo converso con bastante frecuencia con mi hermano. Obviamente nosotros hemos visto unos cambios drásticos en la iglesia, unos cambios drásticos. No me refiero a dogmática, no me refiero a conducta, no me refiero. Simplemente estoy viendo un cambio en lo que es la liturgia y la forma de adoración. Yo no sé si para bien de la iglesia o para mal. No quisiera entrar en ese tipo de juicio. Pero, por ejemplo, la iglesia en mis tiempos era una iglesia de gozo. O sea, cuando uno llegaba al culto, no había un ser humano que llegara a una iglesia de Dios pentecostal en los tiempos en que yo ministré y en los tiempos en que yo me levantaba, ¿no? Era, llegaste al culto, te arrodillaste a orar hasta que el devocional comenzara. Así era. Era así, o sea, era todo el mundo orando. Entonces se levantaban, se leía la palabra o se hacía una oración de invocación, se cantaban unos himnos de Himnario de Gloria que ya está en peligro de extinción. De hecho, el último poema que yo tengo escrito, lo escribí este jueves pasado, lo comencé a las 10:30 de la noche. Tiene 10 estrofas, le escribí 2. Este viernes pasado, estábamos a 24, el viernes pasado mi esposa tenía una cita, entonces me siento a escribir mientras ella está con el doctor porque no permiten entrar al 12, esperando a la salita, lo que ya el doctor la había hecho para su cita. Ahí lo terminé, las otras 8 estrofas. Se llama El Himnario. Y digo eso, que el Himnario está en peligro de extinción. Wow, se llama El Himnario. Interesante. ¿Y por qué lo digo? Porque es la realidad. De buenas a primeras se nos cambió la liturgia, ahora se canta en los devocionales lo último que graban los artistas, que son lo que los grupos de adoración pues están buscando para cantarlo. Hay que proyectar en pantalla los que tienen los cánticos, porque como son cánticos nuevos de CDs que graban los artistas, pues nadie lo sabe, entonces hay que proyectarlos en la pantalla. Entonces la atención de la adoración se diluye porque está uno pendiente a la pantalla para cantar y no a la adoración como tal. Antes con el himnario, de tanto repetirlos, la gente lo sabía de memoria y todo el mundo estaba con su pandereta, con sus maracas, con sus güiros cantando con alegría y con gozo, que es lo que hoy día yo puedo decir que en algunos lugares, en muchos lugares se echa de menos. Entonces, nos hace falta esa fuerza. Está muy bien que haya un cambio pues, para estas generaciones, que es una pena que los jóvenes no sepan los himnos por una gran diferencia. Nosotros cantamos doctrina con el himnario. No sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero los himnos, todo lo que proclaman es doctrina. Es salvación, es segunda venida, es bautismo en Espíritu Santo, es sanidad. Era eso. Hoy día, pues, es unos himnos más lentos, posiblemente para elevarnos a la meditación, pero por otro lado nos arrancan algo que era la expectativa de ver lo que el Señor iba a hacer en el culto. Quizás alguno no esté de acuerdo conmigo, pero es mi punto de vista basándome en lo que yo viví. Yo he vivido las dos experiencias. Y como adorador en estos tiempos, pues sí hay un cambio. Todavía yo canto himnos de Himnario de Gloria, pero también tengo canto de los otros porque son dos generaciones. Bueno, son varias generaciones. Y lamentablemente aquellos no han aprendido a eso, pues porque en algún lugar lo cortamos para darle paso a Marcos Witt y a todos estos compositores y cantantes de última moda. Y entonces, repito, es difícil aprenderse un himno porque a menos que uno lo escuche en la casa, porque normalmente lo que se canta acá. Aparte de eso, nos lleva a los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Entonces, la iglesia de sus tiempos, creo yo, y la mía, era 7 días a la semana y 8 veces, porque el domingo era por la mañana escuela bíblica y el culto por la noche. El culto. O sea que no es como ahora que donde se escuela bíblica domingo es corrida. Era 2 veces, las hermanas tienen que vestirse 2 veces y los hermanos también, sí. Una para el culto, para por la noche. Y era los 7 días.
Ahora pues si hay culto domingo, hay culto miércoles, hay culto otra vez el domingo, si acaso 3, 4 cultos en la semana. Pero antes eran los 7 días. Y se disfrutaba. Y la gente iba a todos los No cultos. se fallaba. Y ya había bautismo en Espíritu Santo, y había sanidades, y había conversiones, y cultos al aire libre. Oye, el domingo después de la escuela bíblica nos íbamos a evangelizar. A evangelizar. Y la escuela de extensión. O a darle un culto en la plaza. Sí. Entonces para ir a cambiarse la casa, para venir al culto a las 6, 7 de la noche otra vez. Y salíamos a veces a las 11 de la noche. Se sabía cuándo no se había comenzaba. prisa. Se sabía cuándo se comenzaba, pero no cuándo terminaba. Y no había prisa. No. Y el Espíritu Y se Santo trabajaba, moviéndose, y se trabajaba y había escuela. Sí. Uno dice que nunca diga que los tiempos pasados fueron mejor, pero es que uno dice lo que vivió. Eso es así. Y entonces uno extraña esas experiencias. Alguien dirá, ¿por qué ha cambiado es usted? Bueno, es posible. Pero yo veo una liturgia totalmente distinta en el culto. ¿Cuál es la dinámica que uno ve actualmente? Pues la gente llega y son más los que se sientan a hablar que a orar. Esa es la realidad. Entonces viene un devocional, la palabra se lea primero, viene un devocional, luego se presentan las visitas, un coro para recoger la ofrenda y vamos a la prédica. Antes había cánticos especiales, Sí. que le llaman los especiales. Ya, Algunos los criticaban porque decían que eso es cosa de shopper. Testimonios que apenas se escuchan hoy, los testimonios. Entonces la gente testificaba, la gente cantaba, decían un salmo de memoria, decían un poema. O sea, había espacio para unas cosas que hoy día, por la prisa que tenemos, no se dan. No estoy diciendo esto como crítica, estoy diciendo la realidad de lo que tenemos, a diferencia de lo que teníamos antes. Y entonces yo extraño las manifestaciones del poder de Dios, donde el Espíritu se movía de una manera que había mensajes en lenguas, había reprensiones, había correcciones, había bautismos en el Espíritu Santo espontáneos allá sin poner las manos. Sanidades. Sí, sanidades. Yo sé de un hermano que está en la familia de mi esposa, que por una condición que le cayó un aire acondicionado en una mano, por no cortarle la mano, le pusieron unas fibras en los dedos porque le quedaron deformes para ayudarlos a formarlo, pero la mano le quedó así, le quedó trinca, totalmente inamovible. Y en un culto, cantando un coro de esos avivados, empezó a darle a la Biblia que tenía en la mano con la mano que tenía así, acompañando el ritmo con la... Y de momento hizo así, de la mano abierta dando. Cuando se dio cuenta, corrió para testificarlo y hacía así con la mano. Es decir, hay experiencias que hoy día uno, sea como sea, las echa de menos. Quisiera volver a... Oh, definitivamente que sí. Ahora, son tiempos peligrosos y yo sé que estamos muy afanados, muy ofuscados, pero hay que darle margen, hermano Gilberto, hay que darle margen al Espíritu Santo. Tiene que tener una libertad el Espíritu Santo. Que tome el control. No podemos arrinconarlo por el hecho de que estemos por Facebook o que estemos por Instagram o porque estemos aquí. No. La gente lo que quiere ver es el poder de Dios, porque eso marcó la diferencia en otros tiempos y marca la diferencia también ahora. Hoy en día. Eso es así. Eso es así. Héctor Rivera Renta, pastor, me gustaría, antes de despedirnos, que le diera un mensaje de salvación para estos últimos tiempos a todas esas personas que nos están viendo. Bueno, estamos viviendo tiempos que los analistas y los pensadores de este mundo le llaman la nueva normalidad. Es decir, las cosas no van a ser igual después de la pandemia, según estos pensadores. La Biblia me habla a mí de tiempos peligrosos y de tiempos finales. Yo pienso que le queda a la iglesia poco tiempo en esta tierra, que estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo tiempos peligrosos, la misma ciencia así lo dice. El llamado reloj de Apocalipsis, la ciencia lo ha puesto a 100 segundos para el final.
Es un reloj inventado por los científicos. Lo van corriendo. La medianoche sería la hecatombe, la decisión final, el fin de los tiempos. Y lo han ido corriendo y es donde más cerca ha estado del fin. Un minuto con 40 segundos, 100 segundos, según ellos. Es decir, que la ciencia sabe que el mundo va hacia una definición. Los teólogos dicen que estamos viviendo tiempos finales. Los escatólogos dicen que estamos viviendo, como dice David Jeremiah en su libro, ¿Is this the end? Estamos en el fin. Todo da a entender que sí. Los judíos están esperando al Mesías. La iglesia está esperando al Cristo de la gloria ahora. Ustedes que están retenidos en sus hogares, ustedes que están descarriados, ustedes que nunca han conocido al Señor, tienen que dar un paso de tanta importancia que es un paso de eternidad. O te quedas en este mundo viviendo conforme a este mundo con el riesgo de que tu alma se pierda para siempre, o regresas al Señor, te reconcilias con el Señor, vuelves a ejercitarte para la piedad, te conviertes, te arrepientes, porque eso, hermano Gilberto, hay tres cosas por las cuales el Señor nos indica que Él hace un llamado para todo el mundo. El llamado inclusivismo que hoy tanta cosa cacarean, lo mejor lo hace el Señor. Es conviértete, arrepiéntete y tienes que nacer de nuevo. Si no pasas por ese sedazo, no hay esperanza de cielo. Se lo dijo a Nicodemo con todo lo honorable que era. Si no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. Y arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos os ha llegado. El Señor nuestro, que hoy la palabra inclusivismo se la achacan a la iglesia como que nosotros rechazamos. No hay nadie más inclusivo que el Señor. Para el Señor no hay nación que no pueda salvarse, no hay ser humano que no tenga oportunidad de salvación. Él salva de todos los pueblos, de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las naciones. Todo lo que Él quiere es que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que como le queda poco tiempo a la iglesia, también le queda poco tiempo a aquel que no ha conocido al Señor. Por amor de Dios, Jesucristo es la verdad, es el camino, es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Cualquier otro camino es un camino equivocado, es camino de muerte. Jesús te ofrece el camino de la vida. Y tú que estás en la iglesia, aférrate al Señor, aférrate a la palabra, aférrate a la vida de oración, porque no hay forma de que podamos escapar de lo que va a venir, a no ser que estemos en buenas con el Señor, que estemos en paz con Él, que sintamos en nuestro interior que el Espíritu da testimonio, de que somos hijos de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos, teniendo este sello, dice la palabra del Señor. Así que por amor de Dios, persevera, aférrate al Señor, mantente firme, vence todas las pruebas. ¿Por qué? Porque si el Señor está de tu parte, no hay problema, no hay situación que no tenga solución. Espera en Él y Él hará. Y tú que estás lejos del Señor, vuelve al Señor, conviértete al Señor, reconcíliate con el Señor. No te puedo decir otra cosa. ¿Por qué? Porque esto es un asunto de vida eterna. Amén. Qué bueno haber compartido en esta noche con el reverendo Héctor Rivera Renta. Ha sido un placer, amén, varón de Dios, amén, tenerle en nuestra programación. Gloria a Dios. Así que en esta noche nos despedimos diciéndole que Dios le bendiga y hasta la próxima. Dios le bendiga.